Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 10 de enero del 2026. Esta se titula Como viendo al invisible. En el mundo de hoy, todo se basa en lo que tú puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes gustar. Todo lo que es material, todo lo que es tangible. El hombre no cree nada más que en aquello que él puede percibir con sus 5 sentidos. Es entonces que podemos entender por qué los hombres no creen en un Dios que es invisible. Así que en el cristianismo muchos dicen que es una doctrina que es poco práctica, dicen ellos. Porque ¿cómo creer en algo que tú no puedes comprobar científicamente? Hebreos 11:6 nos dice que la fe es básica dentro de la doctrina cristiana. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es más, agrega, y es necesario que los que se acercan a Dios crean que hay Dios. Y que es galardonador de los que le buscan, que Dios va a premiar a todos aquellos que se han acercado a Él, que han buscado acercarse y conocerlo. Colosenses 1, verso 15 nos afirma, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que cuando tú ves a Cristo encarnado, puedes ver a Dios hecho carne, pero sin dejar de ser exactamente Dios con sus cualidades. Jesucristo lo mostró, que Dios moraba en él con sus hechos. Les dijo a los discípulos, si no creéis a mis palabras, creed a mis hechos. Porque hizo milagros que nunca se oyó en la historia del hombre que hubieran sido hechos, milagros inigualables. Es más, el secreto de la vida, de dar vida. Jesucristo resucitó a Lázaro de los muertos. A la niña, a Tabita, le dijo, Tabita, cumi. A ti te digo, dice, levántate. Y se levantó. Este es el creador de la vida, el dador de la vida, el Dios todopoderoso. A la samaritana, el Señor le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Habla de hacerlo de una manera que no es física, es espiritual. Y claro, necesitas echar mano de la fe que hay en ti. Otra escritura que da luces de esto, Hebreos 11, verso 3 dice, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es exactamente Dios. Y dice, y quien sustenta todas las cosas, el que sostiene todo, es Dios. Pues Jesucristo tiene estas características. Creer en Dios es por la fe, definitivamente. Pero lo puedes ver expresado en la naturaleza. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, que el Hijo le ha dado a conocer. Pero también nos aclara en Efesios 1, verso 18, que podemos verlo con los ojos del entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. Encontramos en Romanos capítulo 1, verso 20. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que tú miras y que fue creado, ¿cómo vas a explicar que vienen de la nada? Muchos ateos dicen, nada más nada es igual a todo. De la nada viene nada. Y las cosas hechas son físicas.
tienen expresión en el mundo físico y las podemos ver y tocar. ¿Quién las hizo? Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? En la naturaleza. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Aquí quiero decir que los hombres cambiaron la gloria de Dios por imágenes de ídolos, de hombres, de cuadrúpedos, de bestias. Imagínate Israel, un becerro de oro. Era mejor a tener al Dios que era espíritu con ellos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El hombre se perdió dentro de toda la maldad que hay en el hombre, que se llegó a él después de la caída, allá en Edén, cuando pecaron contra Dios. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Romanos es muy claro en esto. ¿Podemos ver a Dios? Claro que sí. Isaías 40:26 dice, levantaos y mirad, ¿quién creó estas cosas? A todas llama por sus nombres. Y nos habla de que las estrellas fueron creadas por Dios y que Dios sabe el nombre de cada una. Son infinitas, el número de estrellas no se pueden contar, pero Dios las llama a todas por sus nombres. Resumimos con esto que todos los hechos de la creación te dicen que hay una mano invisible que creó todas las cosas. Porque todo lo creado, ¿qué explicación tiene? ¿De dónde viene? La tierra donde todo funciona armónicamente, todo siguiendo un propósito. Las estaciones, los días, los meses, el hielo y el deshielo, el calor y el frío. Nadie puede negar la existencia de las cosas creadas, por lo tanto, no puedes negar la existencia de un creador. Todos los ciclos de la naturaleza lo confirman. La simbiosis en los animales. Uno sostiene la existencia del otro y están interrelacionados. Decía un poeta, a todos nos asombra y nos maravilla la cósmica visión de tu grandeza, verlo a través del cosmos y saber que hay un ser ahí magnífico, maravilloso, y que somos tan pequeños como la nada. Solamente si te basas en la Biblia, podrás conocer a Dios. La Biblia lo describe claramente y no se contradice. Hebreos 11, verso 27 nos dice que Moisés se sostuvo como si viera a Dios, como viendo al invisible, creyendo a la palabra de Dios, a la promesa que Dios le había hecho. Pero acuerpado por los hechos que Dios hizo, él los vio. Agua en el desierto, comida en el desierto, pan en el desierto, agua de la roca. Se abrió el mar rojo, portentos como nadie vio jamás, nunca. Por tanto, Romanos 20 nos dice, su eterno poder, su divinidad se hace claramente visible por todo lo hecho, de modo que ustedes no tienen excusa. Y Moisés, que había visto los portentos del Dios eterno, el Salmo 20, verso 7 nos dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Y alude a los que confían en riquezas, en su poder militar, en su ingenio, en sus cualidades. Mas nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esto es una expresión de fe, de que dependemos de Dios completamente. Y nos invita a confiar en Él, no en las habilidades de nosotros como humanos. En Segunda de Reyes encontramos un ejemplo en el capítulo 6,
la guerra del rey de Siria contra el rey de Israel. El profeta Eliseo estaba en Israel y el rey de Siria sitió la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque él planeaba atacar a Israel y de pronto el profeta Eliseo le decía al rey: vete a tal y cual lugar para que el rey de Siria no te venza, para que no te pueda atacar, para que no pueda levantar guerra contra ti. El rey así lo hacía y el rey de Siria quedaba burlado, de tal manera que él le preguntó, reunió a todo su consejo y le dijo: ¿quién de ustedes está con Israel? Porque solo hacemos algo y ellos inmediatamente cambian de posición. Y uno de los súbditos le dijo: no, señor, le dijo, es que entre ellos está el profeta Eliseo, y lo que tú hablas aquí, en las cámaras secretas, él se lo va a decir exactamente al rey de Israel, porque él tiene comunicación directa con Dios. Dios le dice qué es lo que vamos a hacer. Pues el rey, con muy poca inteligencia, dijo: quiero traer a Eliseo. Y manda a traerlo. Y va a sitiar la ciudad donde él estaba. Y cuando el criado de Eliseo se levanta una mañana, se encuentra que están rodeados por gente de caballos, carros, sitiada toda la ciudad. Entonces le dice el profeta: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es fe a toda prueba, es confianza a toda prueba. Eliseo conocía los portentos de Dios. Y es que tener fe y mirar al invisible no es dar un paso al vacío, es al contrario, es tener la certeza de lo que se espera. Solo el que ya ha probado a Dios y el camino que Dios marca sabe si Dios es confiable y seguro. Hay una frase que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y habla algo que sucede en nosotros, un proceso. Primero tú oyes. Y no es que tú lo conozcas, pero es un concepto que estás adquiriendo de ese Dios del que te han hablado. Pero después pasas de oír a tener una experiencia personal de Dios, a conocerlo por sus hechos, por sus obras. Es un encuentro que es directo con la divinidad. Tú y Dios. Un ejemplo de alguien que haya tenido un encuentro así de dramático, el apóstol Pablo en camino a Damasco. Iba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia de Dios, vociferando contra ellos. Cuando el Señor se le apareció y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y de la luz oyó una voz que le decía: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patear contra la punta. Te estás hiriendo, te estás dañando solo, no vas a poder conmigo. Pablo le contestó y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es pasar de la experiencia conceptual, habías oído de él, a una experiencia real donde lo encuentras. Se cuenta la historia de un hombre que dirigía exploraciones en el Amazonas, era un cacique, y llevaba a la gente a ciertos lugares, ¿verdad? Los conducía a través de la selva. Llegó un momento cuando iban con un grupo de gente grande, de 20 personas, que todos perdieron el horizonte y había selva por todos lados. Entonces uno de ellos dijo: realmente no podemos seguir errando, a mí me parece que el norte es acá. Y el cacique se paró y le dijo: yo te voy a marcar, le dijo, el camino. Porque aquí no hay caminos, aquí yo soy el camino.
tenía más de 50 años de vivir en la selva, conocía exactamente las señales que ellos no podían conocer. La pregunta es entonces, ¿por qué dudamos? Cuando se habla de confiar en Dios, de ver al invisible. Santiago dice que el que duda es como la onda del mar que es arrastrada y echada de un lugar a otro. Que el que haga así, el que dude, no piense que recibirá, dice, cosa alguna del Señor. Jesucristo lo ejemplificó de otra manera. Dijo, cualquiera que pone su mano en el arado y pone su vista atrás, no es digno de mí. Tienes que confiar, tienes que creer, este es un requisito. Recordamos la mujer de Lot cuando huían de Sodoma y Gomorra y la destrucción de las ciudades. La mujer volvió la vista atrás y el Señor les había dicho, no tienen que mirar hacia atrás. Ella recordó su vida pasada y los amigos y todos los nexos que tenía en Sodoma y en Gomorra. Por eso volvió a ver y perdió la vida. De verdad, si crees en Dios, no puedes creerle a las circunstancias, aunque todo vaya mal, aunque no parezca que vas a salir triunfador, aunque te mires perdido. El invisible está contigo. ¿Cómo respaldo esto? José, cuando fue preso en Egipto y después cayó preso en la cárcel por falsos que le levantaron. Y dice la palabra de Dios, y Dios y Jehová estaba con José, aún preso y sufriendo. Eran planes de Dios. Y es que Dios es el único que sabe el tiempo perfecto de las cosas, cuándo tienen que pasar. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar, creerle, mantenernos como viendo al invisible. Isaías 26:3 dice, Dios guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y recalca, confiad en Jehová el Señor perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tenemos que ejercitarnos en la paciencia, saber esperar. Dice Proverbios 25:28, que el hombre sin control es como una ciudad con muros, con murallas destruidas. Es fácilmente conquistable. Definitivamente, la única manera de caminar con Dios es poniendo fe y creyendo. Mira lo que dice Deuteronomio 1, verso 30 y 31. El Señor, su Dios, que ha marchado al frente de ustedes en el desierto, peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que ustedes han andado, los ha guiado como un padre hace con su hijo. Dios es un Padre maravilloso. No debemos tener miedo. Son las lecciones que aprendemos. Debemos perseverar viendo al invisible. Dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son terrenales, pero las que no se ven son eternas. Puedes creer en Dios y está correcto, pero tienes que actuar como si vieras a Dios. Así vas a vencer al miedo, la inseguridad, la desconfianza, que es natural en el corazón del hombre. ¿Qué aplicación práctica tiene esta reflexión de como viendo al invisible? Debemos animar a la gente a creer en Dios, ciegamente en el Señor y esperar en sus promesas, pero también a actuar como si vieran a Dios. La primera parte es cuando tú oyes de Dios y conoces la doctrina, pero tomarlo como tuyo y darle lugar en tu vida, eso es algo completamente diferente. Eso resulta prácticamente en una persona que tiene una fe que va a crecer cada día porque Dios se hará visible en el trato personal contigo. Y cuando
entres a situaciones que no puedas explicar, tú vas a entender con una sonrisa en tu corazón de que es Dios trabajando a través de ti y mostrándote quién es Él. Recuerda, la creación por sí sola habla. Dice, un día emite sabiduría a otro día. Por toda la tierra se oyó su voz. ¿Cómo? A través de las cosas hechas. Damos gracias a Dios por esta reflexión. Esperamos, hermano, que lo atesores en tu corazón, que te decidas de ya a caminar con Dios, que te prepares para ver las obras maravillosas de Dios en tu vida. Cristo no te va a fallar. Puedes confiar ciegamente en Él. Damos gloria a Dios Padre, al Espíritu Santo de Dios, quien nos revela toda la verdad, y a Jesucristo el Hijo, que es Dios, por todos los siglos, por los siglos de los siglos de los siglos. Paz a los altares en casa. Bendiciones de lo alto, hermanos. Amén y amén.